20 minutos. Damián Aguilar, bienvenido al canal de Twitch de Data Comunicación. Oye, gracias por invitarme. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y me alegra mucho hablar contigo. Sí, es curioso el tiempo que compartimos ahí en MotoGP, donde tú sigues, empezaste en el 96 y todavía estás ahí como auténtico maestro, pero ese tiempo que compartimos, joder, fue muy bueno. Yo, que salí hace tiempo, lo echo de menos y me sigue gustando, pero hay algunas cosas que mantengo, que es como la relación contigo, que merece mucho la pena, joder. No, a ver, se echa de menos cuando no estás. Ya, yo siempre cuento la anécdota de todos esos periodistas que han acabado en MotoGP rebotados y de mala gana y que en 2 meses acaban adorando el producto, ¿no? Y encontrándose en una situación, desde el punto de vista del periodismo, yo creo que bastante ideal, entre otras cosas porque el entorno lo facilita, ¿no? El tipo de deporte, la manera como se enfoca, los compañeros periodistas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Veremos un poco, vamos a hablar un poco en estos 20 minutillos sobre cómo ha evolucionado el mundo del periodismo en general y el tuyo en el paddock de MotoGP en general, en particular, pero antes vamos a marcar un poco las reglas para que la gente lo recuerde. De 11 a 11 y 20 minutos, tenemos el relojito, suena la alarma y aunque sea en el medio de la frase, Damián, vale. Cortamos, ¿vale? Se quedarán cosas en el tintero, pero bueno, pues así ya tendré una excusa para volver a llamarte. Perfecto. ¿Vale? Hablábamos un poco en la previa de Sergio Vegas, que estuvo el otro día por aquí en el canal, y de cómo se había ido a la Euroliga a retransmitir baloncesto en directo desde otro punto de vista, ¿no? Haciendo otro tipo de cosas que los medios tradicionales no aportan. Y tú que estás en MotoGP, en el paddock, en directo, en todos los circuitos, no sé, cuando pienso en Sergio Vegas, pienso en Damián Aguilar también. Bueno, no se ha producido, no se dan los elementos para que yo me meta en eso. Primero porque yo ahora mismo sigo siendo un periodista convencional, ¿no? Sí que es verdad que nuestra empresa tiene un proyecto bastante grande en el tema digital y que yo estoy introduciéndome en el tema digital, pero lo hago muy en paralelo a lo que mi empresa necesita o a lo que mi empresa me pide en cada momento. Porque nosotros en el 2014 empezamos a retransmitir las carreras en directo para la radio desde los circuitos. Sí. Y eso en el 2000 la pandemia lo mató, no entraré en detalles, pero en el 2021 recuperamos las transmisiones online, por lo que nosotros llamamos el canal exclusivo digital. Tú te metes en la web de Catalunya Radio y entonces la web de Catalunya Radio lo que se escucha es la antena, pero luego tienes un canal exclusivo por el cual puedes meter otras transmisiones. Lo que nosotros hacemos es meter esas transmisiones. Te lo voy a resumir muy deprisa y tú lo sabes. Si tú te vas a un circuito tienes que pagar unos derechos de transmisión y esos derechos hoy en día son muy caros. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido viajar mucho menos para poder mantener el producto y además este año con 2 carreras, una el sábado y otra el domingo. Esa es nuestra oferta. ¿Que se pueden hacer muchas más cosas? Evidentemente, pero sigo siendo un periodista convencional desde el momento en el que tengo mi horario de trabajo, que me salto muchas veces porque yo no creo en el periodismo de 9 a 5, y eso me lo ha enseñado MotoGP, pero todo tiene un límite, ¿verdad? Y entonces, hasta que mi empresa no me permita liberarme de ciertas cosas, no podré entrar en ciertas otras. Al final es un poco así como yo lo veo. Ya te digo, pero te llamas periodista convencional. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que hemos empezado un poco por el paso 3. Cuéntame quién es Damián Aguilar. Bueno, yo tengo 54 años, soy periodista desde el 92, que entré en Catalunya Radio, bueno, un poco antes, pero entré en Catalunya Radio en el 92. Como tú dices, en el 96 di el paso al Departamento de Deportes y desde el 2001 al 2019 yo hice 20 años prácticamente completos de viajar a todas las carreras de MotoGP. Soy un periodista de motor de mi empresa, pero también, evidentemente, pues tenemos 2 emisoras, una convencional y una de 24 horas. La de 24 horas hay que atenderla y muchos días me podrás escuchar pues hablando de fútbol, de baloncesto y de otras muchas cosas en los bloques deportivos de Catalunya Informació, que es nuestra emisora de 24 horas. Ahí estoy, ahí sigo y bueno, he hecho algunas cosillas en el ámbito digital, empezando por blogs en su día, con vídeos de diferente categoría
Y bueno, pues eso, retransmitiendo carreras de MotoGP desde el 2014, ¿no? Sí. Es decir, desde el 96 hasta el 2023. La definición de periodista convencional ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente, es evidente, pero sigue habiendo periodistas convencionales porque sigue habiendo medios de comunicación convencionales que evidentemente se han tenido que abrir a la parte digital porque si no estaríamos muertos ahora mismo. Yo creo que la radio, yo siempre digo de la radio que es la gran superviviente a todo. No te podría hablar de lo que hacen otros medios como los periódicos, pero bueno, lo sabemos y lo vemos, ¿no? Porque tienen sus cuentas y sus directos y digitales, etcétera, etcétera. Y porque el digital ahora mismo lo bueno que tiene es que come absolutamente todo y lo come a cualquier hora, y eso está bien. El gran problema de los medios de comunicación convencionales es el encorsetamiento que tienen sus programaciones y que no te puedes salir de ahí, ¿no? Pero sí, evidentemente ha cambiado muchísimo. Se hacen cosas que no se hacían antes y hemos dejado de hacer un montón de cosas, seguramente para mejor, ¿no? Yo te he llamado un poco pues porque nos conocimos, porque tenía una excusa para llamarte y esa es una idea que me gustaba, porque creo que das valor al canal. Pero hay una cosa mía que me gusta de ti y es que te atreves con las cosas, ¿vale? Yo leí el libro de Actitud Marc Márquez, que eso estaba bien, pero eso, bueno, es algo que puede hacer una persona que está en el paddock todo el día, con el piloto todo el día y que ha visto crecer a una estrella, ¿no? Pero te he visto en un videoblog, te he visto hacer cosas que dices, bueno, este tío abraza las nuevas tecnologías. Y eso está bien. Las nuevas oportunidades que te permite el periodismo. Me contabas ahora que estabas en el Dakar haciendo los trabajos para un máster de redes sociales, ¿no? Sí. Yo no sé, escribiste el libro Actitud Marc Márquez, eso es actitud a mi Aguilar, joder. Bueno, con ayuda, porque hubo personas que con muy buen criterio me ayudaron a encauzar ese libro, evidentemente, porque no queríamos que fuera un libro convencional, eso tampoco lo queríamos, ¿no? Y porque queríamos destacar la actitud de Marc Márquez, si te fijas, en el 2023, después de haber pasado 3 años muy malos, con una lesión con 2 lesiones muy jodidas, es lo único que no es lo único, es lo que ha mantenido. Es decir, y eso es lo que le mantiene vivo, porque cualquier otro piloto que no tuviera la actitud que tiene Marc ahora mismo estaría retirado. Es decir, yo creo que esa es la gran clave de todo eso y bueno, seguramente ese libro tiene vigencia hoy en día también por eso, ¿no? Pero sí, es que al final el digital, sí es que tiene que ser, ¿no? Es decir, no... tiene que ser TikTok incluso, tiene que ser Instagram, tiene que ser Twitter, Facebook, cada red, y tú lo sabes, tiene su manera de tratar, su tipo de público, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente el camino es larguísimo por recorrer. Es decir, yo creo que en mi caso particular estoy en el minuto 1, seguramente, ¿no? ¿Tú crees que suman o que restan las redes? Siempre suman, siempre suman. Siempre. Tú antes te sentabas en el micrófono a las 11, a la hora de la carrera, retransmitías, terminabas, te marchabas. Ahora, cuando terminan, te pones a hacer un vídeo, luego tienes que hacer un blog. Cuando Marc Márquez sale de la operación a las 7 de la noche o a las 12, tienes que estar ahí, lo tienes que poner. Hay gente que se resiste a esas cosas. Hay gente que dice, coño, cómo mola. Bueno, a mi mujer no le gustó que yo, tomando un helado un día de verano de agosto a las tantas de la noche, estuviera mirando el móvil porque habían operado a Marc Márquez. O sea, esa es la realidad, pero esa es mi realidad, ¿entiendes? Lo que pasa es que ya la han asumido. Por eso te digo que yo trabajo a lo mejor de miércoles a domingo, pero si el martes pasan cosas, o hoy, como han pasado cosas, que se ha retirado Toni Elías y que Pol Espargaró, su equipo, ha comunicado que no puede recuperar todavía y que no va a volver todavía este fin de semana, quiero decir, esa es mi manera de entender el trabajo, ¿no? Y así funciona. Y funciona digitalmente. ¿Qué pasa con el digital? Pues que te añade minutos a tu labor, pero muchas veces el valor añadido está en el digital. Porque como te sigo diciendo, y no es una crítica, el encorsetamiento de los medios tradicionales hace que vivamos del fútbol, ¿no? Entonces se tiene que acabar el fútbol para que podamos hablar más de baloncesto, de motos, de Fórmula 1 y de tal. Hombre, desde mi punto de vista creo que no es un criterio acertado, pero esa es la realidad que tenemos que vivir, ¿no? De momento. Puñetero fútbol, tío.
Tú serás del Barça, yo es que soy de Atleti, yo soy No, no, yo soy del Español, soy más Eres del sufridor Español. todavía. Ay, Más hostia. sufridor todavía. No nos lamemos las heridas, si quieres. Joder. Vale. No, pero te quiero decir, las aportes de valor que te da el digital es, por ejemplo, que yo te oigo. Si hablaras Sí. en Cataluña Radio solo y solo en las redes, las ondas. Bueno, pero puedes entrar en la web de Cataluña Radio para escuchar el directo que yo haga. Es decir, ahora mismo, Ahora a mí, sí. yo sé que hay gente que me están escuchando desde Sydney cuando yo hago la carrera, porque son Eso catalanes que viven en Australia, que yo les he podido saludar en el circuito en Phillip Island muchos años. Ahora no, pero me escuchan desde Sydney con la carrera, o me escuchan desde México, me escuchan desde donde sea. Quiero decir, eso es maravilloso, ¿no? Claro, pero es que cuando tú empezaste en el 96 con las carreras, yo también en el 96 empecé, en el año 2000 trabajaba en Vitoria y para escuchar el partido del Alavés o el informativo de Radio Vitoria que escuchaba entonces, si estaba en Vizcaya no podía. Era Claro, imposible. claro. No. Y ahora hay personas incluso de MotoGP teniendo conversaciones con ellos que me dicen, oye, si estaba en Austin en la carrera de este año y yo me levanto por la mañana en Austin, me conecto al app de Cataluña Radio y escucho un informativo en ese momento del 24 horas y me pongo al día de lo que pasa en mi casa, ¿no? Es decir, eso es increíble, eso es maravilloso. O sea, eso no tiene parangón. Uh-huh. Oye, te he contado antes que estoy un poco de mala leche con el Mundial de MotoGP porque Marc ya no gana. Que yo no soy motorero. Soy motero ahora, tengo moto, pero es una rabia. Pero sí es cierto que te permite todo, ver la carrera desde distintos ángulos, desde la moto del piloto, mientras te escucho a ti las retransmisiones, eso es una pasada. Con el paso del tiempo, la relación con los pilotos, ¿cómo ha cambiado? Yo creo que es más profesional, porque al final, con el piloto de 125 que era Marc, que ya tenía en su día un entorno protector, que tú lo conoces. Sí, absolutamente. Sí que tenías que pedir audiencia para entendernos, ¿no? O con otros no. Pero bueno, a medida que van subiendo y llegan a MotoGP, evidentemente todo está más profesionalizado. Los equipos tienen sus equipos de comunicación y ahora mismo, habiendo 20 pilotos a los que no puedes hablar con los 20, pero sí puedes intentar hablar con 10 cada día, que son muchísimos. O sea, es uno de los deportes en los que más entrevistas puedes hacer al final de una jornada, ¿no? Eso es también un mérito del propio campeonato, pero todo está muy milimetrado. Los jefes de prensa se ponen de acuerdo para establecer unas horas de entrevistas de cada piloto, que se tienen que compatibilizar con las horas de entrevistas de los medios que tienen derechos, que sean televisiones o, en su caso, Cataluña Radio cuando vamos al circuito. Ajá. Y ahora mismo eso está bastante centralizado en el Media Center, que eso está muy bien, ¿no? Que los periodistas puedan estar en un sitio y te vayan trayendo los pilotos a una mesa y tú solo tengas que poner el play rec de la grabadora o del móvil, ¿no? En este caso, y que vayas teniendo ese acceso fácil a todas esas entrevistas. Eso está bastante regularizado, profesionalizado, pero yo creo que es fácil, entre comillas, es fácil. Pues sí. Oye, ¿y tú crees que los pilotos se han preparado para hablar en público? Que sean más... ¿Cómo crees que se preparan antes de ir contigo? Bueno, sí que es verdad que los jefes de prensa están para muchas cosas y, entre otras cosas, están para decirle a un piloto el jueves, oye, que han pasado 2 semanas, pero ha pasado esto, esto y esto, y te van a preguntar por esto, esto y esto. Eso es normal. Es normal. Es que si tú no tienes un jefe de prensa que te dice eso, es que le tienes que echar. O sea, es que es así, porque te puede dejar en pelotas en una entrevista. Claro. Y sobre todo con ciertos periodistas que les gusta meter cizaña, porque hay de todo, evidentemente, en la profesión, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, otra cosa es que se les dé mejor o peor hablar, pero normalmente a estas alturas de un tío que llega a MotoGP, que lleva 5, 6, 7, 8 años de mundial, si no sabe hablar, lo tiene muy complicado, ¿no? Pero en general todos se expresan, yo diría, con la soltura que necesitas y todos se explican bien y, ¿no? Hablarán mejor o peor inglés, porque los hay que hablan mejor o peor inglés, pero se hacen entender todos. Tengo una... vamos a cambiar un poco de tercio, ¿vale? Volvemos un poco al mundo digital, las audiencias, ¿no? El digital a ti te permite llegar a más sitios. Hay un montón de gente que puede hablar de MotoGP, que opinan.
que hay clubes de fans que escriben sobre pilotos, hay periódicos y medios de comunicación tradicional que escriben sobre MotoGP, hay gente que son gurús, opinadores, etcétera, sobre MotoGP. Dos preguntas muy, muy fáciles de la nueva realidad. Una, ¿cómo convives tú, que te has definido al principio como un periodista convencional? ¿Cómo convives o cómo compites o cómo te sientes con este entorno? Y la segunda, bueno, esa es la primera, venga, y luego te hago la segunda. Mira, y esto lo ligo con algo de lo que hemos hablado antes por escrito. Yo funciono en catalán. Es decir, Sí. yo defiendo mi lengua porque mi entorno profesional es en catalán. Si fuera en otra lengua, pues seguramente me definiría en otra lengua. También porque creo que la lengua catalana se tiene que proteger, punto y final. O sea, aquí el que lo entienda, pues mala suerte. Y seguramente eso, como tú bien comentabas, me quita mucha audiencia, porque en castellano hay muchísima más audiencia, pero esa es la realidad que tenemos o es la realidad que yo quiero y es la realidad que yo defiendo y estoy cómodo con ella, ¿no? Ahí no tengo ningún problema. No estoy metido al 100% en la realidad digital, porque meterse al 100% en la realidad digital requiere muchas horas al día y mis horas al día están en otra cosa ahora mismo, ¿no? Pero sí que he metido una pata, sí que hago mis vídeos, pero no mantengo comunicación como se puede mantener en un Twitch, como se puede mantener en un YouTube, porque no hago directos. Ya, pero vives en Cataluña. Cataluña Claro. es, no sé, la cuna del motociclismo. Los pilotos catalanes son mayoría. Lo ha sido, Está sí. allí o lo ha sido. Los seguidores en Cataluña serán posiblemente porcentualmente mucho más que los que hay en Galicia, en País Vasco, en donde quieras. Puede ser. Si surge Jordi Grau, gurú de MotoGP, que escribe un blog que tú ¿cómo le percibes? ¿Como un competidor? O sea, ¿cómo te sientes con todas esas cosas que pasan ahora? Bueno, digamos que a mí no me hace daño. Eso te lo digo de verdad, a mí no me hace daño. Yo considero que tengo un nombre a través de una emisora de radio que es la que a mí me ha dado ese nombre y cuyo micrófono me ha abierto todas las puertas durante muchos años y yo sigo yendo a los circuitos, me llamo tal y siguen sabiendo quién soy. Me voy al Dakar y siguen sabiendo quién soy, ¿no? Pero que surja una persona en Internet que si vamos a ver, van a surgir como champiñones, como pasó con las webs, cuando empezaron las webs. Pero luego, ¿qué pasa? Que la situación se normaliza y se regulariza. Unos nacen y otros mueren y otros se mantienen. Yo creo que en el momento en que quiera lanzarme a hacer según qué cosas, podré lanzarme porque tendré, si me lo permitís, un nombre con un programa detrás, con un blog detrás, con vídeos detrás, etcétera, etcétera, etcétera. No sé hasta dónde puedo llegar luego, pero sí que es verdad pues que salen medios de comunicación en Twitter que tienen 30 seguidores, ¿no? Y que tú los lees y ponen pues informativo de Fórmula 1 y de MotoGP o del mundo del motor y tienen 30 seguidores. Bueno, pues es muy difícil crecer desde 30 seguidores, ¿eh? Sí, muy difícil. Y solo con una cuenta de Twitter es muy difícil. Yo creo que ahora mismo, si quieres crecer en este mundo, te tienes que meter en YouTube o en Twitch, seguramente. Pero es lo que digo, que es que eso exige muchos minutos a lo largo del día. Nosotros en el último Dakar hicimos un Twitch que implica, y tú lo sabes, muchas personas, implica a lo mejor, pues un día estuve hablando 2 horas, es decir, es un tela, ¿no? Quiero decir, es mucho tiempo, quiero decir, también bueno, y también me gustaría hacer un tuit de MotoGP, por ejemplo, que no he conseguido hacer todavía, pues porque mi empresa no me ha dado la vía libre para hacerlo. Pero es que en este caso voy muy de la mano de mi empresa y entonces cuando mi empresa decida que es pertinente hacerlo, pues lo haremos y a ver dónde llegamos, ¿no? O sea, que no son competencia, son, bueno, cosas que surgen y... Lo son, pero quiero decir que tienen todo el derecho del mundo. Es decir, yo sigo considerando mi competencia la otra emisora de Cataluña, que es RAC1, con mi colega Quim Salvador, que sabe un montón de motos. Sí, es que es así. Es decir, sigo considerando esa mi competencia. Y en un momento dado, pues podrá ser TV3 o podrá ser Televisión Española o podrá ser el diario Marca, etcétera, 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 pero esa sigue siendo mi competencia. Y cuando yo me meto en Internet, a lo mejor yo no soy competencia de los que están, ¿sabes? Otra cosa es que me pongo el mono de trabajo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Perfecto. Oye, pues vamos a mandarle un saludo a tu competencia aquí en Salvador, que también me parece un fenómeno. Nos quedan 18 segundos. O sea, mira, ha sido
un placer. Eres un periodista que supera las trabas que para muchos supone el avance de la vida y me encanta volver a estar un ratito contigo. Hombre, piensa que yo he ido a los circuitos con un cassette, he ido a los circuitos con un minidisc, he ido a los circuitos con un MP3 y he ido a los circuitos con un iPhone. Quiero decir, son muchos años y mucha evolución. Una forma fantástica de terminar. Mil gracias, Damián. Gracias a vosotros. Hasta otra.